Dicen que cuando vas a morir, de repente ves tu vida pasar. Y mientras íbamos en esos giros, no sé cuánto tiempo habremos tardado en dar esos giros, no sé si fueron 3 segundos o 5 segundos, pero en ese tiempo yo empecé a ver cómo mi vida pasaba. Tuve un recuerdo de los 3 años, y tuve un recuerdo de los 6 años, y tuve un recuerdo de los 9 años, tuve un recuerdo de los 12 años, tuve un recuerdo de los 15 años, de los 20 años. Hola, ¿qué tal? Soy Miriam Sandoval y soy la host de Guardianes de Recuerdos. En este programa quiero que me acompañes para comprender de una manera humana el propósito de la vida a través de una serie de conversaciones íntimas. Quiero que tú y yo aprendamos temas como la tanatología, la cultura del grupo Mausoleos y cómo nos estamos relacionando con la comunidad. Este es un espacio seguro donde hablaremos de mitos y realidades, de lo que todos atravesamos a partir del duelo de un ser querido. Hoy en este segundo episodio de Guardianes de Recuerdos tuve la oportunidad de platicar con Ricardo Sáenz. Él es un emprendedor por convicción, también fue paramédico y me compartió una historia íntima de cómo un accidente en su juventud le cambió la vida para encontrar su propósito. También conversamos sobre cómo conectar los puntos que le dan sentido. El momento en el que descubres por qué estás aquí, cómo pasar de la reflexión a la acción, entre muchos temas más. Quédate, porque de verdad te aseguro que su historia te va a conmover tanto como a mí. Los dejo con Ricardo Sáenz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos hablando del propósito de vida a través de la muerte, directa o indirecta, una experiencia que nos transforma y nuestro invitado, la verdad es que tiene mucho que compartir al respecto. Ricardo, muchísimas gracias. Yo quisiera partir de quién es Ricardo, porque ya hablábamos ahorita. Ricardo es ingeniero, es emprendedor, es un hombre sumamente aventurero y hasta pudiéramos decir que adicto a la adrenalina. Así puedo yo resumirlo, pero platícame. ¿Quién es Ricardo? Bienvenido. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. ¿Quién es Ricardo? Es un tema complejo, ¿no? Ahorita nos reíamos un poquito antes de esta entrevista. Primero que nada, yo creo que es muy difícil describirse a uno mismo. Creo que es más fácil que una tercera persona te describa. Entonces, lo que yo te diría es, ¿qué dirían mis familiares, qué dirían mis amigos de mí? Que por una parte estoy loco, por una parte, definitivamente. Porque creo que en esta vida venimos a que valga la pena y no venimos necesariamente a seguir un instructivo. Y en ese sentido, eh, en mi manera personal de ver la vida es, fui a la escuela a formarme como ingeniero, me gustó ser ingeniero, pero al fin y al cabo no me gustó como para estar frente a una computadora haciendo diseños en 3D, como lo hacen muchos ingenieros, en mi caso mecánico. Por otra parte, me gustan mucho los negocios. Me he llevado a emprender en ese sentido. Me gusta vender, me gusta el contacto con las personas. Y por otra parte, me gusta definitivamente disfrutar de la vida. Y qué más que disfrutar de la vida que ponerla en riesgo. Oye, Ricardo, cuando hablamos acerca de poner la vida en riesgo, estamos hablando de actividades muy específicas que te definen más allá de la vida empresarial. Presúmenos, por favor, qué es lo que te motiva y qué es lo que te hace ser tan aventurero. Primero que nada, Sí, en estos tiempos, emprender es una actividad de riesgo. sí, Al sin día de duda. hoy, hacer un negocio implica riesgos. Yo hago esta broma de, si tú supieras todo lo que implica hacer una empresa, créeme, no lo harías. Es cierto. Es por una parte esta temática. Por otro lado, ya no soy tan aventurero como lo fui a los 20 años, ¿no? O sea, hace un buen tiempo. Al día de hoy ya me tomo mis medidas, sin embargo, no hay nada no hay nada más intenso que sentirse vivo, y eso lo haces cuando practicas algún deporte, y eso lo invito a todo mundo a practicar algún deporte con previo conocimiento, ¿no? Estamos comparando con el Ricardo de antes porque ahora este Ricardo es padre de familia, Ujú. eres esposo y por ahí nos platicabas que tienes la fortuna de estar guiando a tres pequeñas, tres Tres mujeres mujeres, me en el tocó seno de educar tu mujeres familia. esta vida. Estás rodeado tú de mujeres en tu Así es. desempeño. Cuando estás hablando acerca del Ricardo de antes y el Ricardo de ahora, ¿hay algo en especial que marcó una pauta, que hizo cambiar a lo mejor ese propósito de vida que tú esperabas presumir inicialmente en tu juventud a lo que nos estás platicando ahora? Y lo que tengo es, vamos a entrar un poquito en la historia que tengo, que es, cuando estuve chico, yo vengo de una
clase realmente baja, entonces me tocó pues aprender a andar en bicicleta muy chico, andar muy suelto de muy chavito. Me tocó tener este contacto definitivamente con eh, un sector social de clase baja y eso me llevó a tener una libertad que a lo mejor no tienen otros, ¿no? Es decir, Ujú. yo no crecí en casa, yo crecí en la calle. Quisiéramos Ese es ahorita para- que los jóvenes yo, vivieran esa yo experiencia. también quisiera eso para mis Sí. hijas. Esto por una parte. Y por otra parte, esas diferentes inquietudes me llevaron desde muy temprana edad a tener un conflicto con mi papá, particularmente, el cual me llevó a romper un lazo, que si bien yo seguí viviendo con mis papás, y eso es algo que agradezco mucho, o sea, yo crecí con mis papás, yo tuve la oportunidad de ir a la universidad gracias a que iba con mis papás, pero yo tuve un rompimiento que implicó que empezara a tomar una independencia y buscar una independencia económica primero que nada. Lo segundo es esa rebeldía me llevó a jugar básquetbol. El básquetbol me llevó a empezar a salir, en parte motivado por mi papá, pero empezar a ir de campamentos. Los campamentos me llevaron a los scouts me llevaron a el rappel y la escalada, y el rappel y la escalada me llevaron a la bicicleta, que la llevaba en paralelo, y a hacer unos grandes campamentos que la pasé muy a gusto en esos campamentos, eh, teniendo como entorno la bicicleta y la escalada por igual, ¿no? Como complemento. Ujú. ¿Cuál es tu núcleo familiar? Es decir, ¿tenías hermanos, tenías hermanas que te cobijaran en este tipo de actividades? O, No, tengo un hermano, es menor. Ujú. Tengo mis papás que en lo más mínimo estaban de acuerdo en esto. Era al contrario una rebeldía como cualquier adolescente. Al día de hoy, por cierto, el día de hoy llevo a mis hijas y las llevo al bungee europeo y me he puesto muy nervioso, por cierto, cuando veo No a es lo mis hijas en mismo, esta. No ¿verdad? es lo mismo, Cuando definitivamente. tú lo practicas que cuando están las hijas de por medio. Sí, al día de hoy mis hijas están también gimnasia aérea. Ajá. Y también me pongo nervioso, ¿no? En ese sentido, pero por otro lado sé que lo están disfrutando mucho, ¿no? Como yo los disfruté en su momento, pero entiendo que es una actividad de riesgo, ¿no? El vivirlo, el ejercitarlo y el promoverlo es una cosa, mientras no sucede nada que pudiéramos decir particular o trascendental. Pero en tu caso hay una anécdota muy particular, generado también por el deporte, por la adrenalina, y nos platicabas acerca de una historia que me gustaría mucho que tuviéramos la oportunidad de desmenuzar aquí con tu testimonio. ¿Qué le toca vivir a Ricardo en una etapa muy, muy joven de su vida que trastoca su propósito para continuar? Bien, primero que nada, como preámbulo a este suceso, es el hecho de ir a estos campamentos, el hecho de andar en bicicleta, implica que me tocan accidentes en medio de la nada. Ujú. eh, Compañeros, una vez un compañero que se cayó de la bicicleta en una gran bajada y que no quedaba otra más que continuar dándole, ¿no? Entonces tuvimos que traerlo lastimado y así fue. Y después de una serie de accidentes que nos hicieron, tomó la decisión de entrar a ser paramédico en la última parte donde estoy ya terminando la carrera profesional de ingeniero. Me meto a ser paramédico, es una gran experiencia, es algo que le recomiendo a muchas personas, entrar a la Cruz Roja, hacerse paramédico. Es un esquema de voluntarios que tiene la Cruz Roja para los Así es. jóvenes. Y tú estabas en tu formación todavía en la carrera. Estaba terminando mi carrera, exactamente, y decido entrar a la Cruz Roja. Eh, la Cruz Roja te hace muy humano. La Cruz Ujú. Roja te hace tener contacto con eh, la actividad día a día del ser humano, con estos seres humanos que tienen la capacidad de embarazarse y de tener bebés. Ese es un gran don que tenemos y es algo maravilloso ayudarle a alguien a tener un bebé. Incluso en las situaciones más complicadas, es decir, en la calle de repente hay este tipo de sucesos y te toca atender la Cruz Roja, pero también te toca la otra parte que es la gente que está intoxicada ya sea por drogas o por alcohol y termina generando algún accidente y te toca ver ese sufrimiento Claro. y te toca, algo que yo les digo mucho es, te toca ser las manos que ayudan a esa persona. Y yo siempre les he dicho que es muy difícil jugar a Dios. O sea, ¿cómo le hace Dios para decidir quién vive y quién muere? Es una temática muy compleja. Cuando estamos en la Cruz Roja, creemos que Dios quiere dejarlos aquí, pero también algunas veces Dios dice, hoy no, y se tiene que ir. Y en ese sentido,
tú no sabes lo que va a pasar en una guardia. Tú no sabes el caso que te va a tocar. eh, Tú no sabes lo que hay detrás. Tú lo único que sabes es que ese día vas a retar la muerte. Te vuelves más humano con estos contrastes. El nacimiento de un nuevo ser humano te habla del amor y el respeto por la vida, pero también las tragedias, los accidentes, los sucesos lamentables donde hay pérdidas humanas, también te hace estar en mucho contacto con la muerte. Definitivamente. ¿Cómo te moldea o a dónde te dirige estas experiencias? Ah, eh, es un gran shock. Es un gran shock y lo que tienes es, al menos es lo que me pasó a mí, tienes una profunda reflexión en cada guardia. Claro. Eh, es una profunda reflexión porque no sabes qué historia vas a tener el día de hoy. Porque probablemente sea una guardia muy tranquila y estás acostado haciendo chistes con tus compañeros y 15 minutos después estás atendiendo una emergencia. Porque también traes el recuerdo de un suceso muy particular que te tocó atender y la siguiente semana no tienes nada. Eh, Porque algunas veces te topas a alguien que te reconoce en la calle y te dice, tú me ayudaste en algún momento. Em, Porque te tocan gente de más de 60 años y te tocan niñas de 15 años. Porque te tocan, te insisto, el ser humano en su estado más natural. Y esa es la maravilla que tiene la Cruz Roja, pero yo siempre le recomiendo ir a la Cruz Roja cuando menos un año, ¿no? Que es lo mínimo para que salgas como paramédico. ¿Cuánto tiempo duras de voluntario? Bueno, en mi caso yo estuve nada más un año, Ok. que es el tiempo de que vas a capacitarte y te subes a la ambulancia. Yo lo hice de esa manera porque en el caso de la escalada y el rappel, yo agarré más el rappel y el campamento. Yo me di cuenta que yo tenía ya una adicción a la adrenalina. Yo estaba terminando mi carrera y yo dije, terminando mi carrera tengo que dedicarme a trabajar profesionalmente y mi objetivo era dejar este tipo de actividades. Sin embargo, agarré la Cruz Roja y sentí que era la misma adrenalina, ¿no? Y Y en cierta medida lo es, porque estás enfrentándote episodios que hace que tu organismo reaccione, como lo pudiera ser un deporte en su máxima definitivamente. expresión, ¿no? Y cuando platicas con la gente de la Cruz Roja, que he platicado con diferentes personas en diferentes generaciones, igual con mis compañeros, descubro esta adrenalina, ¿eh? Descubro esta parte donde preparas tu semana esperando el fin de semana para cuando te toque la guardia o el día que te toque la guardia, ¿no? Y la inicias deseando actividad, o sea, deseando que suceda algo. Digo, en esta adrenalina no es como que voy a resguardarme en unas oficinas deseando que no suceda nada. Sí, claro. O sea, y lo que buscas es siempre, este comentario va a ser polémico, pero ya una vez que eres paramédico, quieres sentirte útil. La forma de sentirte útil es que haya algún accidente. Así Es un pensamiento a lo mejor estúpido, pero es es algo que real. dices, yo me capacité para algo, quiero ser útil en ese algo. Pero por otro lado, te insisto, así como hay estos accidentes que te ponen al filo de la muerte, hay estos también sucesos que te entregan vida, como el nacimiento o como el renacimiento de ciertas personas, cuando sobreviven y descubres que entre todos los fierros salió una persona intacta, entre comillas, intacta, ¿no? Esos son los milagros que suceden y lo que te toca ver como paramédico. ¿Cómo proteges tu yo interno? ¿Cómo separas una fortaleza con la que tú llegas a tu casa para continuar estudiando, para estar con tu familia y a lo mejor esa adrenalina, esa vivencia del paramédico que se queda ahí y que hay no siempre una experiencia grata? ¿Cómo puedes administrar lo bueno y lo malo? No, te vuelves loco. O sea, mucho de lo que yo he platicado con los paramédicos es necesitas un psicólogo que te apoye y que te ayude a limpiar tu mente. Eso es muy importante, es a lo que yo quería llegar. Claro. Realmente los paramédicos, porque a veces nosotros coloquialmente decimos, los médicos, las enfermeras son maravillosos, pero se vuelven insensibles ante el dolor porque se acostumbran a esto, ¿no? A la pérdida. En el caso de los voluntarios, de los paramédicos, también se vuelve una costumbre o realmente necesitas depurar el disco duro, sacar lo Mira, vivido. yo no convivo el día a día con los doctores, yo no convivo el día a día con las enfermeras. Y la Cruz Roja, la verdad es que me tocó un año, o sea, no es mucho realmente si te pones a pensarlo.
En teoría te haces frío, en la práctica es muy difícil hacerlo. Eh, yo no creo que haya un doctor que realmente se desconecte de sus pacientes. Yo no creo que haya una enfermera que realmente, por más que lo intentes, por más que te quieras mostrar frío, por más que quieras poner una barrera, algo te va a tocar. Eh, incluso, incluso en la serie de Doctor House, que es una serie hipotética, y el Doctor House es un tipo frío, siempre tiene alguna conexión. O sea, el Doctor House por eso nunca va con los pacientes, porque no quiere establecer esa conexión. Y estás hablando de un personaje, insisto, ficticio, pero Claro, frío. de O libreto. sea, claro, o sea, siempre vas a tener contacto. O sea, creo que como seres humanos siempre vas a tener esta tendencia a conectar con otras personas, definitivamente. ¿Lo dejas porque el periodo de tiempo ya había concluido o lo dejas por decisión de decir no puedo más con esto? Lo dejo definitivamente porque tenía esta temática de esta adrenalina que me estaba llenando, de esta espera que tengo. Y yo me establecí como fecha diciembre del 2021. Es decir, en diciembre del 2021 yo dije, en diciembre del 2021 es cuando yo terminaba mi carrera como ingeniero. Ujú. Es cuando definí que iba a ser mi último campamento para cerrar el ciclo de campamentos y cuando decidí dejar la Cruz Roja. Yo definí el diciembre del 2021 y particularmente lo definí en un campamento, entre comillas, de graduación. Es decir, dije, este va a ser un gran campamento el que voy a tener Para del despedirme. 26 de diciembre al 30 de diciembre, que es un campamento de invierno. Ujú. Es un campamento donde tiene el objetivo de ir a enfrentar el frío, buscando Otro y deporte extremo. pues no tan extremo, pero buscando y cruzando changuitos Ujú. de espero que nieve, espero que estemos un grupo de compañeros, de amigos en una casa de campaña, haciendo actividades, probablemente caminando, probablemente escalando, probablemente haciendo alguna actividad al aire libre, retando al clima y por supuesto llenándote de energía. Ese era el plan. Sin embargo, como te decía el día de hoy, em, algunas veces Dios tiene otros planes. Y, ¿Te y imaginaste que el ser paramédico, el ser voluntario, el conocer cómo volver a colaborar en la restauración de la vida, por así decirlo, te iba a permitir en un suceso que seguramente nos vas a compartir, apoyar a gente querida que estaba sufriendo o que no, estaba yo pasando creo que, por algo como lo así? dice Steve Jobs decía que no conectas los puntos hacia adelante, sino conectas los puntos hacia atrás. Ujú. Es decir, te das cuenta que lo que te pasa el día de hoy te pasa por lo que has hecho en el pasado. Y entonces ahí es conectas por qué tienes esa parte. Es decir, ¿qué tiene que ver un ingeniero con ser paramédico? Son muy Claro. pocos realmente. Eh, ¿Qué tiene que ver con un paramédico, un ingeniero haciendo un campamento de invierno? O sea, tiene poco que ver. Em, ¿Qué me tocó en esa ocasión? Me tocó revivir, que es ese 26 de diciembre, Cuéntanos. donde me toca un accidente y, pues vaya, es un accidente que marca mi vida de ahí en adelante y vuelvo a renacer y vuelvo a hacer unas grandes, grandes cosas. Estamos hablando de ese campamento de Mm. invierno con tus amigos, donde la idea oficial era despedirte de ser paramédico. ¿Y qué sucede? ¿A qué te enfrentas? Básicamente es un gran campamento. Yo llego tarde hasta cierto punto, en el cual me termino yendo en una camioneta con gente desconocida. Los 6 que íbamos ahí somos desconocidos porque éramos parte de este campamento que se organiza. Em, y íbamos una caravana de 3 carros, dentro de los cuales en el que vamos no era un mal carro, nada más no era un supercarro, en el sentido que no tenía por qué andar yendo a alta velocidad. Y segundo, íbamos con un chofer que el piloto, que era de la misma edad que nosotros, veinteañero, iba un tanto ansioso porque ya quería llegar, ¿no? ¿Hacia dónde iban? Íbamos de Chihuahua a Krill, Ok. eh, y en las curvas, por la velocidad, la camioneta se sentía que como que sí iba un poquito. 3 veces yo pedí que me dejaran manejar a mí y no me dejaron manejar. Yo no me dormí en todo el trayecto. Te sentías inseguro, Sí, querías como definitivamente. tomar el control, No, definitivamente. porque uno así como que siente cuando algo no genera tranquilidad, ¿no? Sí, claro que lo que yo quería era, yo quería manejar para ir tranquilo, en el Ujú. sentido de
El otro andaba muy desesperado, andaba queriéndole meter al acelerador cuando sabes que hay curvas que no les metes el acelerador. O sea, Para quienes no conocen, es una carretera que únicamente son un carril de ida, un carril de así es. regreso y además contiene un tráfico pesado en cuanto a trailers, carga, que ¿Ya? no permite la visibilidad con facilidad. O sea, es decir, no es una carretera como para ir Y a, con muchas ni curvas. siquiera a media velocidad, diría yo. Ujú. Sí, exacto. ¿Y qué sucede? En una curva, yo no sé si era porque estaba frío, o a lo mejor tendría algo de hielo, Hielo. a lo mejor tendría algo de grava, Ujú, pero en una curva derrapamos. Hay dos opciones ahí en la sierra. Una es que vayas y pegues con la pared que está pegada al cerro, la otra es que vayas al desfiladero. ujú. Dentro de esas dos opciones, afortunadamente vamos y pegamos contra una pared, que es la curva que ahí pega con la pared. Vamos, chocamos con la pared, rebotamos de la pared y empezamos a girar sobre la misma carretera. Hay dos giros que hacemos de forma horizontal, un giro que hacemos de forma vertical. Vamos 6 personas en la camioneta. Una persona sale disparada a unos 6 metros más o menos. Eh, en mi caso, yo iba despierto en la parte de atrás, en la parte central. Entonces mis pies los coloqué sobre los asientos, mis manos las coloqué sobre el techo y me puse rígido, de tal manera que mientras vamos dando estos 3 giros diferentes, yo no me moví en lo más mínimo y por lo tanto a mí no me pasó nada, se reventaron los vidrios laterales. Ujú. Yo vi las cosas pasar de un lugar a otro y, y un suceso que me han comentado antes, que hoy yo lo confirmo, que es, dicen que cuando vas a morir, de repente ves tu vida pasar. Y mientras íbamos en esos giros, no sé cuánto tiempo habríamos tardado en dar esos giros, no sé si fueron 3 segundos o 5 segundos, pero en ese tiempo yo empecé a ver cómo mi vida pasaba. Tuve un recuerdo de los 3 años, y tuve un recuerdo de los 6 años, y tuve un recuerdo de los 9 años, tuve un recuerdo de los 12 años, tuve un recuerdo de los 15 años, de los 20 años, Que son fracciones de segundo realmente. y muy rápido, y vas viendo, y de repente dije, ah, caray, yo tengo 21, y ya viene el recuerdo de 21, ¿no? O sea, y aquí ya Termina se mi acaba la película, película. ¿no? Em, y bueno, y al fin y al cabo, la película no se acabó. Como terminamos, la camioneta más o menos se calmó, lleno de polvo, de humo, qué sé yo. Em, Cosas por aquí, cosas por allá, todo revuelto. Pero dentro de esa última vuelta que tuvimos, un compañero que iba del lado izquierdo, él con la ventana completamente quebrada, alcanzó a ver de reojo cómo cae su mano y sobre su mano cae la camioneta y le cercena la mano. Y después de eso hace un vaivén en la camioneta, termina de caer el cuerpo y cae la cabeza de él sobre el pavimento y después de la cabeza cae la camioneta y la camioneta se queda apretando la cabeza contra el pavimento. Em, en paralelo voy con esta película que va recordando, recordando, recordando y lo que me despierta, entre comillas, de este recuerdo es el grito ensordecedor de una persona que tiene apretada su cabeza soportando una camioneta de no sé cuántos kilos. Es un grito realmente desgarrador y ahí es cuando reacciono y digo, estoy vivo y se tiene que hacer algo. Digo, estás desorientado, no sabes exactamente qué pasó, pero hay un grito que te dice, hay que hacer algo aquí. Es como si tuvieras la capacidad. Digo, normalmente cuando las personas pueden sobrevivir, gracias a Dios, como tú lo hiciste, y platicarlo, la mayoría de las personas dicen, no sé qué pasó, fue un instante, cerré los ojos y cuando desperté había caos. Ujú. Pero me llama mucho la atención que tú tuviste la capacidad para visualizar cada momento e incluso la escena después de ese grito. ¿Cómo reaccionas? Es decir, tú nunca evadiste lo que estaba sucediendo. Digo, creo que todo ser humano quiere enfrentar la realidad como es y lo que me pasó a mí es, yo terminé rígido literalmente, yo terminé de lado, vamos a decirlo así, de lado y completamente rígido en el carro. Em, Como puedo, logro salir de ahí Ujú. em, y empiezo a tratar de levantar la camioneta. Cosa físicamente poco Sí, porque no, probable. digo, es de lado, o sea, no es sobre las llantas, ¿no? Muchas veces uno dice, oye, pues hace rebotar la suspensión y la terminas moviendo. Esto es de lado, ¿no? O sea, toda la camioneta literalmente está apoyada sobre la cabeza. Em,
Es una camioneta grande, Ujú. eh, pesaba algunos kilos. No sé, al día de hoy quiero pensar que una camioneta de esas pesa como 2 toneladas, aunque no estaba todo apoyado ahí, a lo mejor es 1 tonelada, a lo mejor son 500 kilos, lo que sea, ¿Y eras es el mucho, único ¿no? consciente? Sí, dentro de eso, el diagnóstico que yo tuve al final es, hubo 2 chicos con shock nervioso. Ujú. O sea, un shock nervioso es estas personas que piensan que les pasó todo y que pobrecito de ellos, que ellos necesitan atención, algo así. O hay otros que simplemente se quedan callados y no hacen nada, eso es un shock nervioso. Hubo 2 de ellos que tuvieron un shock nervioso. Hubo otro que salió disparado 6 metros, se quebró las piernas, porque afortunadamente cayó parado por alguna razón, pero cayó parado y se quebró las piernas. El chofer, que también tuvo hasta cierto punto shock nervioso, pero también hasta cierto punto era un poquito el más cuerdo. Y estaba Aldo, que fue el que más mal le fue, que tenía cercenada la mano y que tenía lo de la cabeza. Hay una anotación aquí importante que es, yo no soy religioso. Em, a lo mejor no me acostumbré a ir a la iglesia, a lo mejor mis papás no me obligaron a ir a la iglesia, pero yo en realidad yo no soy un asiduo a la iglesia todavía al día de hoy. Sin embargo, tengo un profundo respeto por Dios y tengo un acuerdo con Dios porque creo que me quiere mucho. Em, y ese día, tratando de levantar la camioneta, donde hice todo mi esfuerzo por levantar esa camioneta, mm, no había nadie que nos ayudara. Es decir, todos estaban adentro de la camioneta todavía. ¿Era en la noche? ¿Estaba oscuro? Era más o menos como las 5 de la tarde, más o menos. Ok, pero era invierno, pudiéramos Era pensar que invierno. estaba próximo ya a oscurecer. Sí, ya estaba próximo a oscurecer. Eran probablemente 4 de la tarde, yo creo que eran 4 o 5 de la tarde. Em, yo no pude levantar la camioneta. Es un esfuerzo muy fuerte. Yo no pude levantar la camioneta. Yo pedí a que me ayudaran. Yo hacía un sobreesfuerzo y nadie aparecía por ahí. Y apareció un niño. Apareció un niño jugando. Apareció un niño sonriente. Y, y yo le decía, ¿de qué te ríes? O sea, ayúdame. Y se reía nada más. Y le decía, ayúdame, ayúdame. Y con una sonrisa tocó la camioneta y es cuando se pudo levantar. O sea, el niño físicamente te ayudó y entre los dos la levantaron, cosa que pudiera ser, pues, ilógico por el Y peso luego, de las proporciones. Y y con una mano, digo, el niño con una mano lo levantó. Em, wow, Aldo pudo salir. Aldo pudo salir. Se reincorporó. Y es ahí cuando empiezo a atender a las diferentes personas para ver qué ujú, tienen. Hago este diagnóstico que te digo de shock nervioso, esta persona con las piernas quebradas, con Aldo. Em, Cuando Aldo logra salir de la camioneta, Aldo, después imagínate el dolor que debería tener en la cabeza claro, y logra salir. las heridas, la presión, Aldo me hace así con sus manos y me dice, estoy bien, estoy bien. Y tiene aquí los dedos colgando con con la herida, un, donde no, casi literalmente los dedos colgando de nada más algo de piel y los huesos aquí salidos, ¿no? Y me dice, Aldo, estoy bien, estoy bien. todavía tenía la Y adrenalina que no le claro, hacía, y pero, no se había dado cuenta de su mano, ¿no? pero nos estamos distrayendo de ese niño. El niño, ¿Qué pasa? terminé de hacer el diagnóstico y les digo, ¿qué pasó con el niño? ¿Qué pasó con él? ¿Y Y por qué tienes ahorita la sensación de que fue algo celestial? sí, definitivamente yo pregunté por el niño, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Y no había ningún niño. Eh, y insisto, no soy un tipo religioso, pero sí creo que definitivamente me mandaron un ángel para ayudarme. Em, Esto es algo que si no te lo dijera una persona que no es religioso, no te lo Ujú. creería. Eh, y que definitivamente recibió una ayuda más allá del humano para poder levantar una camioneta así. ¿Qué, qué posibilidades hay de que haya sido parte de la escena, de que haya sido parte de lo que ya no lo vives como racional, que empieces a alucinar ese tipo de situaciones o de apoyos? Porque a final de cuentas, solo tú tuviste la oportunidad de, de esta presencia.
o alguien más de los accidentados No, dentro del caos pudieron identificar? únicamente yo, si lo quieres ver de un punto de vista racional, Ujú. tú te inventas tus propios ángeles. Eh, Puedes pensar lo que quieran, y esto es una temática muy, muy personal. Em, eh, Te insisto, para venir de una persona no religiosa, Claro. que se te aparezca un ángel, como fue en mi caso, que te permita eh, romper tu cuerpo, porque al final yo tuve un diagnóstico al día siguiente tuve un espasmo muscular, es decir, se rompieron todos mis músculos. Yo por 2 semanas no pude mover los brazos, porque literalmente rompes los músculos y te quedas inmóvil, o sea, se rompen las fibras y literalmente, o sea, me dijo el doctor, no vas a poder mover los brazos, y cierto, durante una semana no los pude, literalmente no pude mover los brazos. Y fue una segunda semana donde ya tuve un poco de movilidad limitada, pero tuve movilidad. ¿Cómo puedes llegar a un punto de romper los músculos? No lo sé, es una motivación muy fuerte, pero también, insisto, hay veces que eres tú parte de algo más grande que tu propia vida. ¿Tu propósito de vida hasta ese día era distinto? Sí, mi propósito de vida, como cualquier estudiante de 20 años, es ligarte chicas, es, es estudiar, es preparar tu gran carrera, es a lo mejor planificar algunos viajes, hacer alguna maestría, y a partir de un suceso como este, y todo lo que conlleva hasta llevar a Aldo de ese lugar de los hechos hasta que sea atendido, te cambia tu vida definitivamente y te da un sentido y dices, oye, ¿lo que quieres en tus viajes realmente es lo que vale la pena o hay algo más allá? Y yo soy un ferviente creyente que hay dos puntos importantes en tu vida. Uno, el día que naces, en mi Ujú. caso el 17 de julio, y otro, el día en que descubres por qué estás aquí, que en mi caso es el 26 de diciembre. Que es la fecha del incidente. Ujú, así es. Cuando tienes la bondad o cuando tienes la oportunidad de vivir algo tan extraordinario, perdón, cuando tienes la bondad de vivir algo tan extraordinario, te hace sentir especial, te No, hace sentir como que necesitabas ayuda porque a lo mejor ese capítulo hubiera sido diferente o la conclusión hubiera sido diferente sin esa presencia. yo no me considero una persona especial, yo simplemente me considero Ricardo y como Ricardo tengo una misión de vida y mi misión de vida no es salvar al mundo, mi misión de vida no es ser un ejemplo, simplemente lo que me interesa es ser una persona que pueda apoyar a los que están a mi alrededor. Llegaste a pensar que, llegaste a pensar que tu vida podría haber sido impactada de otra manera, es decir, si no hubiera habido ese accidente, hubieras tenido otra experiencia de esta naturaleza para reencauzar el propósito. Probablemente sí, lo más seguro es que sí, primero que nada, o sea, definitivamente toma un camino distinto. Eh, Pero fue a partir de ese suceso que, insisto, tomas una misión de vida, es a partir de ese suceso que defines qué quieres hacer y por qué lo quieres hacer. Y a partir de ahí surge una serie de retos adicionales, como por ejemplo, digo, ¿quiero realmente ir a trabajar para alguien más o quiero realmente empezar el proyecto de mis sueños? Eh, por ejemplo, en mi caso fue, en algún momento yo quería empezar una empresa. Eh, y ahí me cuestioné por qué tengo que esperar para tener experiencia para empezar una empresa, porque no la puedo empezar ya. Y entonces la gente te dice, tienes 21 años, o sea, estás loco, ¿cómo vas a empezar una empresa? Y luego se me ocurrió hacer una empresa de software. Yo quería hacer una empresa de robótica y al final decido no hacer la empresa de robótica, sino de software, porque digo que mi misión es ayudar a otros y a través de software puedo ayudar a otras personas. Y entonces también me dicen, oye, si te has dado cuenta que en México el 80% de las empresas tienen software pirata, ¿por qué se te ocurre a ti vender software, no? Si esto es imposible, pero de todas maneras es esta misión que descubres y que dices, esto es lo que tengo que hacer. Y, y como fue una promesa que yo tuve por este encuentro que tuve con Dios, en el cual, como te digo, no soy religioso, pero en el cual Dios se presenta contigo y te dice, a ver, ¿cómo que? ¿No? Sí. ¿Cómo está esta situación? Entonces digo, está bien, voy a cumplir una misión y mi misión es hacer esa empresa, pero sobre todo no rajarme. O sea, yo siempre les he dicho,
Em, Ese fue el tercer emprendimiento que tuve en esa época, pero les dije, pero este emprendimiento yo no me puedo rajar. O sea, Es un compromiso pactado. pase lo que pase, no me puedo rajar, ¿no? Entonces, decía Mike Tyson, decía, es muy difícil vencer a alguien que no sea por vencido. Entonces, eso es lo que sucede con ese proyecto. Y segundo, tomas la vida muy diferente cuando ya has muerto. Es decir, em, te comento un poco de los riesgos, ¿no? O sea, cambio los riesgos de una pared de piedra por los riesgos de los negocios y de los billetes. De repente ¿Disminuyó el deporte extremo en tu vida? disminuyó, pero me ayudó mucho a tomar riesgos en mi vida. Por Ajá, ejemplo, y esto es la primera vez que lo digo en cámara, y saludos a mis gracias. compañeros que van a conocer esta historia, ¿no? Pero Gracias. a los 21 años, ese 26 de diciembre, decido empezar una empresa, decido buscar socios. Mis amigos cercanos no se hacen socios. Termino siendo algunos conocidos, dos conocidos míos, Bernardo y Jaime, grandes profesionales que deciden ser socios conmigo. Pero me dicen, ¿cómo vamos a empezar una empresa si no tenemos dinero? Ujú, Y resulta que yo me encargué de organizar la graduación de mi generación. ok. Y resulta que yo tenía un dinero para pagar la graduación. Y resulta que mi graduación era hasta marzo. Y les dije, yo tengo una cantidad de dinero. Y decidí arriesgar esa cantidad de dinero y me comprometí a vender en 3 meses para recuperar esa cantidad de dinero. Claro, porque tenías que emprender, pero luego tenías que capitalizar el compromiso que tenías con tus compañeros. Claro, y tenía 3 meses para ganar esa cantidad de dinero. Entonces me dicen, Seguías tú de aventurero y de extremo, porque bueno, la mayoría de los emprendedores no recupera una inversión de una manera tan por eso te, inmediata. te decía yo que estoy loco, ¿no? Y aparte es una graduación de 1,000 personas. O sea, no era una graduación de 10 chícharos, era una graduación de 1,000 personas. Y esa graduación de 1,000 personas, lo que yo hice es arriesgué el 100% del dinero, o casi la gran mayoría del dinero. Sí. Empiezo la empresa, sé que voy a estar vendiendo. Y al hotel donde rentamos el evento le dije, mire, son estudiantes, ya ve cómo son de desordenados estos, no me han pagado, Dele pero chanza, dele le doy chanza. aquí el enganche, ya está apartada aquí la fecha, nomás deme chance para pagar todo lo demás. Terminé pagando un día antes, había pagado una semana antes, tenía pagado el 50% y un día antes terminé de pagar el 100%. Parte de tu proyecto inicial era en otro país. Sí, era irme a Estados Unidos. ¿Y el arraigo, el quedarte, tiene algo que ver con tu familia? Con la misión, tiene que ver con la misión. Porque, digo, algunas personas encontrarán el sentido y la vocación de ayudar, pero no te dicen, quédate y hazlo aquí. ¿De dónde te nutriste o de dónde complementaste la visión o, Creo, o- creo o que, creo literal la que viste así? Creo que hay gente que está buscando la excepción antes de ser excepcional. Y tú no vas a buscar ser excepcional hasta que no encuentres tu misión de vida. Y la misión de vida, esto es algo que no le recomiendo a la gente. Yo no le recomiendo a la gente irse a accidentar para No, ver si obvio, ¿no? sobreviven y a ver si encuentran su misión de vida. Pero cuando tú encuentras tu misión de vida, encuentras una fortaleza dentro de ti que te hace excepcional y que no buscas quién es excepcional, sino buscas tú ser esa excepción. El gran problema que hay en México es que mucha gente dice, ¿quién ha hecho esto antes? Nadie. ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? Bueno, es que ser la muestra no es sencillo. El ser el reflector quiere decir que todos están vigilando si lo logras en determinado momento o no. A lo mejor no necesitas el reflector. A lo mejor lo que necesitas es simplemente trabajar de forma callada y continuar tu camino. Es decir, también, digo, el día de hoy estamos ante estas cámaras, pero hay gente al día de hoy, sobre todo los chicos de 15 años, de 20 años, que buscan ser el reflector. Pero eso no te va a dar el sentido de vida. El sentido de vida lo vas a obtener de aquí adentro. El sentido de vida lo vas a tener de lo que quieres ser por los próximos 10 años o 20 años. Te aseguro que muchos que empiezan a hacer videos el día de hoy, al siguiente mes, a lo mejor ya no es tan divertido. Cuando tienes la oportunidad de formar tu familia, te Ujú, llega la bendición de ser padre de 3 hijas. ujú. Y eso, digo, en una comunidad tan machista todavía me supongo, te hace sentir con más responsabilidad de seguir presente y de seguir como ejemplo y guía acompañándolos en su vida. Entonces el nivel de riesgo también eso se ve disminuido, ¿no? Ahora hay 3 personas que dependen de ti. Sí, ya le decía Enzo Ferrari también, un piloto cada vez que nace su hijo se hace un segundo más lento.
Es decir, corres menos riesgos. Y eso es lo que te pasa, ¿no? Al día de hoy trato de ser más cauteloso, la respuesta es sí. Eh, Sé y me queda claro que la manera de crecer económicamente hablando es que arriesgues. Y al principio tus riesgos son de 100,000 pesos para ganar 100,000 pesos y después arriesgas 1 millón para ganar 1 millón y después tienes que aprender a arriesgar 10 millones para ganar 10 millones y después tienes que arriesgar 100 millones para ganar 100 millones. Así es. Y tienes que estar dispuesto a perder. Y si vas a dar la bicicleta, algo que les enseño a mis hijas, por cierto, ahorita que están aprendiendo a andar en bicicleta, lo primero que les he enseñado a mis hijas es a caerse. Es parte de la vida. Y lo primero que les enseñé a mis hijas es a ponerse casco y les he enseñado empezaron con rodilleras y les he enseñado a cada vez que se caigan, vamos a festejarlo. Y así es. Y este fin de semana, la hija más chiquita anduvo en bicicleta y tuvo 2 conatos de accidentarse. Y estaba muy asustado y me decía, me asusté mucho, papá. Le dijo, pero ¿cómo te sentiste? ¿Te sentías poderosa? ¿Te sientes que tienes control sobre la bicicleta? Sí, bien, así continúas. Hay que festejar los fracasos. ¿El amor a la vida se puede transmitir? No sé si se pueda transmitir porque yo disfruto mucho la vida, porque para mí es maravillosa la vida y sin embargo hay gente que se desvive, hay gente que toma esa decisión. ¿Y, ¿y por qué será la decisión? No lo sé. Cuando hablas de se desvive, es que vive pero no disfruta vivir. No, gente que se quita la vida. Ok. Eh, yo todos los días tomo la decisión de vivir y me encanta vivirla intensamente, pero haber gente que dice, ya esto es suficiente. Y ellos tendrán sus razones de ser. Y los que estamos vivos todavía nos toca también apoyar la decisión que tengan esas personas. Porque no sabemos lo que les tocó vivir, no sabemos lo que estaba pasando. Aunque yo no lo entienda. Es decir, hay gente que dice, ya no vale la pena vivir porque tengo muchas deudas. Como te decía el otro día, si tienes muchas deudas, que se preocupa el que le debes, no tú. ¿Por qué? Porque tú mal que bien ya te lo gastaste. No sé si te fuiste de vacaciones o si habrás comprado un carro o habrás comprado maquinaria para tu empresa, pero ya te lo gastaste. El, tu, tu prestador es el que tiene problemas porque ese no va a recibir tu dinero. Entonces, ni para eso vale la pena hacerlo. Hay gente que dice, ya no puedo estar peor. Sí, sí puede estar peor. Intentar desvivirte y no lograrlo y quedar paralítico porque te quedas con las mismas problemáticas, te quedas vivo y te quedas paralítico. O sea, si hay algo peor que puede pasar. Siempre. Entonces, tu pregunta es, ¿se puede contagiar estas ganas de vivir? No lo sé, no lo sé. Lo único que sé es que cada persona tiene dentro de sí una decisión y eso es algo que por diseño está hecho. Es decir, Dios te dio ese libre albedrío para que tú tomes una decisión sobre tu propia vida. Enfrentaste un episodio muy complicado y gracias por la oportunidad de, pues, de que lo compartas con todos nosotros, pero ¿ha habido pérdidas también en tu vida, Ricardo? Sí, ha habido pérdidas. Yo tuve la fortuna, primero que nada, he tenido yo soy súper afortunado. Por eso te digo que en este trato con Dios, tengo un trato en el cual sé que me quiere mucho. ¿Y por qué sé que me quiere mucho? Porque yo nací en un núcleo familiar con mi papá y con mamá, con broncas. Me peleé con mis papás, como tienes ideas, con mi hermano, pero tuve la fortuna de que vivieran mis 4 abuelos. O sea, hay unos que no les han tocado abuelos, hay unos que les toca uno. A mí Sí. me tocaron los 4 abuelos y me tocó convivir con ellos. Y los 4 se me fueron cuando yo tenía entre 33 y 34 años, se me fueron los 4. Es decir, imagínate, tener 4 abuelos hasta los 33 años. Digo, una bendición porque cuando entendemos por pérdida, hemos platicado con gente que ha enfrentado la pérdida de un hijo, Ujú. que ha enfrentado la pérdida de un esposo, de un hermano. Y cuando hablas de un abuelo, pudiéramos pensar que cuando naces por la diferencia de edad es algo que anticipas, ¿no? Algo que Natural. no, algo natural, exactamente. Pero aún así es una pérdida, Es una porque, pérdida, claro. digo, el tener la fortuna de tener 4 abuelos también te hace extraordinario. Y también te hace muy humano y también lo que tienes es, te tocas ver cómo un ser humano va bajando en sus habilidades físicas.
y yo tuve la gran fortuna de estar con mis abuelos, particularmente con uno, con mi abuelo paterno, que me tocó estar unas horas antes con él y platicar y convivir mucho con él. Él tuvo en sus últimos días demencia senil y me decía: "Pásame un sombrero", y le pasaba un sombrero. "No, ese no", y ese otro, y una cachucha, y "Pásame la cachucha", y "Ándale pues, esta cachucha". "No, este no, esta otra". Y yo me reía, ¿no? Y me decía alrededor: "Es que ya no piensa, ya no ve bien". Ustedes disfruten, hombre. O sea, nos toca disfrutarlo. Y él ya vivió lo que tenía que vivir. Y él, insisto, hay que, en el funeral yo fui a festejar la vida y a festejar tanto que aprendí de él, porque si algo aprendí de mi abuelo paterno es a trabajar muy duro. Es lo que me enseñó y entonces, vas a honrarlo. El último día de su vida vas a honrar el legado que te dejó y el ejercicio que te dejó. A mí me enseñó a ahorrar, porque me acuerdo que en sus últimos días me decía: "Vamos al banco y necesito sacar dinero", y decía: "¿Cómo?". Y sí, es que tengo dinero ahorrado. Y entonces, insisto, para mí, yo entiendo que es una pérdida, un funeral, pero para mí un funeral es festejar la vida. Es recordar esos ejemplos que tienes y es decir, ¿qué de esta persona se queda en mí? Porque va a seguir viviendo. Ya se ha pasado con mis 4 abuelos, ya se ha pasado con mis amigos. Desafortunadamente, es muy duro empezar a ver a los 40 años que fallecen amigos de tu edad. Lo que hablábamos ahorita, ¿no? No está Claro, permitido que la gente joven o no claro. está lógicamente aceptado que alguien cercano a ti o de tu propia generación se vaya. Y es algo bien importante, otra vez, el ver estos compañeros que dices: "Esto no es natural", ¿no? Que fallezca alguien a sus 40 años, a sus 35 años. Pero también dices: "Pero, ¿qué le tocó hacer él en 40 años que a esa edad dejó su marca?". Mi esposa, eh, mi esposa perdió a su papá también muy joven, eh, y es un suceso que todavía al día de hoy, imagínate el dolor de perder a tu padre, es algo que la tiene marcada, de por vida y es algo que recuerda todo el tiempo y sobre todo Era en joven ella cuando perdió a su padre. ella tenía, si mal no recuerdo, déjame hago cuentas, pero tenía 30 años, creo, 29 años creo tenía. Ya estaba casada contigo, ya eran una No, familia, ¿no? todavía no Ok. no estaba casada conmigo, pero si mal no recuerdo, sí, tenía 29 años, cuando falleció. Y, también una muerte abrupta, y es una gran pérdida que te hace recordar, imagínate a tu padre, ¿no? Eh, y que otra vez, ¿qué es lo que tomas de su ejemplo, no? Y al día de hoy, lo que hace mi esposa es, recuerdo cuando mi padre decía esto, y cómo me hace falta tener para platicar y para pedir un consejo. Y insisto, yo creo que la muerte debe ser una celebración de vida. La muerte es una motivación de vida. Cada vez que piensas en cuándo será el momento en el que llegas tú a enfrentar la muerte, yo creo definitivamente que la muerte se le enfrenta con valor. En mi caso, yo pienso enfrentar la muerte y decirle, el día de hoy no. ¿Te preparó esta experiencia a platicar de este tema, a pensar en la muerte para ti? Yo pienso en la muerte frecuentemente. Em, yo pienso qué pasa si el día de hoy me apagan el switch, porque eso me queda clarísimo que yo no lo decido. Em, es decir, yo trato de mantenerme con buena alimentación, con buena condición física, y a pesar de ello, hay alguien que va a decidir apagarme el switch. Em, entonces la gran pregunta es si lo que hice el día de hoy es algo que vale la pena, si lo que hice el día de hoy es algo que me mantiene alineado con lo que yo quiero seguir haciendo. Y si no es algo que me mantiene alineado, entonces no valió la pena el día de hoy que me regalaron. Em, y entonces me pongo a pensar en esos seres queridos alrededor que de repente alguien les apagó el switch, ¿no? Ahorita hablabas justamente de que no es proporcional el tiempo de vida al legado que se genera. Ujú. Ricardo ya
ha conceptualizado un legado para la posteridad, para sus hijas, para sus amigos, para sus colaboradores? Yo creo que yo no creo en el concepto de éxito, en el sentido de que yo creo que el éxito nunca vas a llegar a él. Em, lo único que tienes es una serie de pasos que te lleven a uno de manera personal no le corresponde definir si has llegado al éxito o no, son a los otros a los que definen si te toca llegar al éxito o no. Yo me burlo de los políticos porque hay políticos que se autodefinen placas y reconocimientos y se ponen una sala con su nombre. Eso no te corresponde a ti. Le corresponde a las personas alrededor indicar si tienes valor o no tienes valor para sus vidas. Em, de tal manera que lo que yo nada más tengo una serie de pasos a realizar para poder avanzar es decir, en este momento me interesan mis hijas, claro que sí, me interesan las personas que profesionalmente trabajan alrededor mío, me interesa convivir con ciertos clientes, me interesa convivir con otras personas, otros líderes en la comunidad que están aportando su valor y tener conversaciones que pueden ser o motivantes o detonantes de ideas diferentes. Yo siempre les digo que yo más que motivador soy un agitador, es decir, me gusta establecer ideas diferentes y me gusta la polémica para pensar diferente. Estamos viviendo tiempos muy acelerados. Hay Ujú, muchos jóvenes que están más concentrados con sobresalir a manera remota que convivir de manera presencial con sus mismas familias. Ya no te ujú. puedo preguntar si tienen establecido un propósito de vida o no, pero ¿qué pudieras tú compartir con ellos en base a lo que has vivido? ¿Estamos aprovechando, capitalizando el tiempo, la vida, nuestra familia? Am, hay dos cuestiones que lo defino así como una fórmula. Una cosa es el ego y otra cosa es la fortaleza de carácter. El ego es todo lo que ves públicamente, el ego es todo aquello que quieres o que buscas ser reconocido. Y la fortaleza de carácter es aquello que te indica lo que tú eres y que te dice, no me importa lo que opinen de mí, esto soy yo. Y no me importa si me dicen si es posible o no es posible, lo voy a hacer. Y no me importa si estoy acompañado o voy solo. ¿Por qué? Porque lo que importa es lo que yo opino de mí mismo. Y como seres humanos vivimos una lucha entre ego y fortaleza de carácter. Y entre más quieras alimentar a tu ego, menos fortaleza de carácter vas a tener. Y curiosamente, entre más fortaleza de carácter quieras tener, menos ego debes buscar. Hay un libro, de hecho, que se llama Ego es el enemigo. Salió recientemente. Em, ¿Qué tienen las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones han sido alimentadas por mucho ego, porque no nos damos cuenta de cómo funciona el sistema, pero el sistema funciona para alimentar tu ego. Eres tú el que tiene que bajarle a su vanidad, eres tú el que tiene que bajarle a estas ganas por sobresalir si realmente quieres crecer en el mediano y largo plazo. ¿Qué te hace sentir pleno actualmente? Am, ¿Qué me hace sentir pleno? Hay muchas cosas que me gustan. Definitivamente lo primero que me hace sentir pleno es saber que tengo un día más de vida. Em, este fin de semana tuve un accidente absurdo, si lo quieres ver a cierto punto. Me levanté con mucha energía, le di a la bicicleta 4 grados centígrados, una sudadera, sentí el frío, agarré ritmo, iba a muy buena velocidad y eso me llevó a buscar más adrenalina y eso me llevó a equivocarme, terminé chocando eh, y tuve una reflexión, o sea, ¿qué pasa si ese accidente tan absurdo implica que te apaguen el switch? Como le pasó a Schumacher, por ejemplo, ¿no? Schumacher por andar esquiando de repente, si bien no le apagaron el switch, prácticamente está en una Fue situación muy, muy muy complicada. desafortunado. Eh, Te insisto, es muy difícil jugar a Dios. O sea, Dios decide quién sí y quién no. Y es una gran reflexión. Para mí esa reflexión es qué pasa si ayer me hubieran bajado el switch. Bien, entonces vuelves y planificas el lunes de forma muy distinta. Es una gran motivación, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer esta semana, ¿lo voy a hacer para que valga la pena o quiero simplemente desperdiciar mi tiempo? Y entonces le das un sentido muy diferente a cuando te quejas por tu esposa por si te pasó la cuchara o no, a cuando si te pones a discutir con el mesero por si le agregó o no le agregó Claro. este,
no sé, cebolla a tu platillo, ¿no? O si está cocido o sobrecocido. O sea, Y aprendes a priorizar, ¿no? Las claro, experiencias y las consecuencias de tus decisiones. definitivamente. Entonces, eh, por cierto, algo que yo platico mucho con la gente es, eh, festejemos la vida. O sea, eso te tiene que motivar primero que nada. Lo primero es, acuérdate, saber que tienes un día más de vida. Y segundo, es bien importante descubrir para qué. Algunos que ese para qué es para convivir con la familia. Algunos ese para qué es para construir un gran proyecto. Algunos ese para qué es para ayudar a más personas. Eh, Hay que descubrir tu por qué. Ese es bien importante. Primero es descubrir tu por qué. Y entonces el por qué te va a entregar el cómo. A partir de que descubres el por qué y priorizas, ahora sí defines qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Mira, la verdad es que es impresionante aprender tanto contigo, escuchar tantas reflexiones, porque pudiéramos, o de hecho iniciamos hablando de un hombre aventurero, un hombre emprendedor, de una formación muy rígida. Me llama mucho la atención que sea un hombre no religioso, pero que hable tanto de Dios Ujú. como presencia en su vida y que nos puedas compartir cómo esa posibilidad de que el propósito de vida se transforme todos los días llega a ser a veces una decisión. Ujú. Con eso me quedo, te agradezco muchísimo, de verdad. Si quieres aportar algo más para poder cerrar esta conversación, un propósito de vida que de alguna manera se va moldeando en lo que pudiéramos entender o no como algo racional, pero que nos da certidumbre para un actuar posterior. Ah, Mi último mensaje para agradecerte esta conversación eh, es bien importante no solamente dejar esta conversación en estos buenos deseos y en esta parte que le puedes llamar motivacional, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos una conversación dices, qué padre esto que vimos. Hay que convertirlo en acción. Y convertir en acción es, si ya tomaste un punto, si el día de hoy ya te hizo reflexionar en algo, lo que tiene que haber ahora es una profunda reflexión para ahora convertirlo en acciones y esas acciones hay que ponerle tiempos. Eso es lo que viene a partir de ahora. Eh, a mí me sirvió mucho esa técnica de definir la meta. Primero defines la meta, segundo defines las actividades y tercero defines los tiempos. En el sentido que yo tuve una profunda reflexión de un día completo, donde te concentras y te desconectas de todo. Creo que es un gran ejercicio que se puede hacer. Y a partir de ahí van a surgir grandes ideas, grandes cuestiones, pero sobre todo esas ideas hay que compartirlas con otras personas para que te den su opinión, para que te critiquen y hay que tener esa fortaleza de carácter para aceptar esas críticas y para poder construir algo grande. Creo que todo ser humano está destinado a construir grandes proyectos y espero que esto pueda aportar para ello. Claro, descubrimos el futuro de la mano de Ricardo y sus vivencias. Muchísimas gracias por la oportunidad y por abrir tu corazón y compartir una experiencia que seguramente va a guiar a muchas generaciones en su actuar. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Ricardo tiene una visión muy clara de cómo está cumpliendo su propósito. Esta conversación está llena de reflexiones y te voy a pedir que si crees que a alguien le pueda servir este episodio, lo compartas por WhatsApp. Nos sigas a través de nuestras redes sociales como @mausoleoslusoterna y te suscribas a nuestro canal de YouTube.